Gracias por acompañarnos una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con alguien que nos va a tratar sobre un tema de mucha actualidad, de mucha importancia, de mucha trascendencia y de impacto a nivel nacional y mundial. Vamos a conversar con el doctor Héctor Balcácer, quien es un médico internista, infectólogo, con amplios conocimientos en todo lo que tiene que ver con esta materia. Se ha enfocado principalmente en el área que tiene que ver con el HIV-Sida y otras dolencias que tienen que ver con la parte de infectología, aparte de que lógicamente ha sido contratado por el Banco Mundial en estudios sobre esta materia, ha trabajado por la Oficina de Prevención de HIV-Sida oficial del país en consultorías, y con él estamos seguros que nuestro público televidente en Sin Esquemas va a recibir orientaciones muy importantes y también instructivas y usables para, lógicamente, para poder lidiar con esta situación que, aunque hoy estamos quizá viviendo un momento por un caso específico que está en boga, lo que tiene que ver con infecciones, lo que tiene que ver con contagio y con una serie de cosas, es prácticamente permanente. Gracias, doctor Héctor Balcácer, por acceder a nuestra invitación de compartir en Sin Esquemas sus conocimientos y sus orientaciones que, reitero, serán de mucha importancia. No, para mí es un placer y un honor estar aquí con usted y con todos sus televidentes. Pues bien, vamos a entrar en materia seguido, doctor. Sabemos que, por lo general, en materia de salud, existen una cantidad de problemas del orden, vamos a decir, gubernamental, del orden social, del orden puramente dentro de las clasificaciones de los males de salud, cuáles se le presta más atención y cuáles se le presta incluso mayor posibilidad presupuestaria en términos estatales. Pero para nadie es un secreto que quizás y sin el quizás, lo que más provoca muerte en el mundo son las enfermedades contagiosas, los virus y ese tipo de cosas. ¿Qué usted nos puede decir en ese sentido, doctor? Bueno, hay que decir que dentro de las patologías infecciosas que mayor cantidad de fallecidos producen a nivel mundial, como usted mencionaba, hay un grupo de procesos que se definen específicamente como entidades clínicas, específicamente la neumonía, que a nivel internacional, dependiendo cuál sea el estudio, lo ubica entre el cuarto y el noveno puesto como causa de muerte a nivel mundial. Y sabemos que la neumonía generalmente es causada por virus, bacterias, hongos en algunas situaciones y otros gérmenes. Pero hay que decir que, como usted mencionaba, hay algunas entidades, por ejemplo la tuberculosis, la malaria, que son entidades que tienden a producir una cantidad de muertos que generalmente tiende a superar todos los años lo que es el 1.000.000 de personas. Hay otras enfermedades virales, por ejemplo, como es el virus de inmunodeficiencia humana. Todos los años, entre tuberculosis y malaria, hay más de 1.000.000 de fallecidos a nivel mundial. Otras situaciones, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, es otra entidad que, a pesar de que la cantidad de fallecidos vinculada al mismo ha ido disminuyendo, sabemos que todavía repercute, sobre todo en los países más empobrecidos a nivel internacional. Hay otras enfermedades que no producen muerte de manera directa, pero sí inducen muerte causando otro tipo de procesos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano se asocia a cáncer. El Helicobacter pylori, que es una bacteria, se asocia a cáncer de estómago. El hepatitis B y la hepatitis C se asocian también a cáncer de hígado. O sea que estamos hablando de que los agentes infecciosos desde siempre se han asociado a patologías asociadas a mortalidad. Hay una que no quiero dejar de mencionar porque es extremadamente frecuente, sobre todo en población pediátrica, que es lo que tiene que ver con las afecciones respiratorias. Estamos hablando que hoy en día está muy en boga lo que es el coronavirus. Sin embargo, hay que repetir que las infecciones respiratorias a nivel mundial, con la llegada de la vacuna contra el rotavirus, se ha convertido en la principal causa de muerte a nivel mundial de población pediátrica. Entonces, estos procesos respiratorios siempre hay que mantenerse dando seguimiento porque, repito, son de las principales causas de que nuestros niños no puedan llegar a la adultez y convertirse en una entidad productiva, desarrollarse y vivir una vida plena. Así como la diarrea, que repito, hoy en día ocupa el segundo lugar. Y en estos casos, doctor, por lo que usted nos viene diciendo, ese tipo de mal, de enfermedades respiratorias, afectan más de manera mortal a la infancia. Dentro de esa estadística que tenemos de que es la principal en los niños, se evidencia más en términos porcentuales mucho mayor en los niños y adolescentes.
Mira, lo más interesante de este cuadro es que la población pediátrica, generalmente cuando es muy pequeñita, todas sus defensas dependen específicamente de lo que su madre le ha transmitido. Justamente de lo que la madre le ha pasado a través de la sangre cuando estaba en el útero, y la otra defensa que le tiende a pasar es cuando la madre lo está lactando. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Estos niños, a medida que van aumentando en edad, que van cursando cerca de un año, pasan por un momento de transición en el cual su sistema inmunológico tiene que hacerse responsable de sus problemas ambientales. De ahí creando su propia defensa. Claro que sí. Y las defensas que tenía la madre comienzan a disminuir. Entonces, en este sentido, el niño durante esos primeros años es un poquito más vulnerable a ese tipo de procesos. Y justamente dentro de los procesos respiratorios que estamos mencionando, se reconoce que todo niño menor de 5 años se entiende que es mucho más susceptible de padecer procesos respiratorios severos que pudieran llevar a la muerte que los que tienen una edad un poquitito superior. Mencionamos 5 años porque es un valor de corte y hay algunas personas que hablan de 2 años. Sin embargo, hay que decir que en esa época siempre tienden a ser más susceptibles. Los extremos de la vida le pasa lo mismo. Cuando uno es muy pequeñito es porque los está desarrollando. Cuando uno pasa de cierta edad, entonces el problema es que en el otro extremo de la vida, lo que conocemos como adultos mayores, simplemente comienzan a tener un declive, una caída de lo que es ese sistema inmunológico que lo ha protegido durante toda la vida, pero ahora comienza a agotarse. Por esa razón, estos tienden a ser los lugares que mayor cantidad de mortalidad aportan cada vez que tenemos un brote de algún proceso respiratorio. Doctor, y dentro de esos procesos respiratorios en los niños, ¿cómo podríamos clasificar cuáles son los tipos de enfermedades respiratorias que conforman ese grupo que hacen la mortalidad en los niños? Porque me imagino que hay distintas variables. Claro que sí, mire. Lógicamente, para la orientación de nuestro público televidente. Mire, la mayoría de los procesos infecciosos en población pediátrica, desde el punto de vista respiratorio, tienden a ser asociados a partículas virales. Tenemos el virus sincitial respiratorio, el virus del parainfluenza, el virus de la influenza, coronavirus, rinovirus, tienden a ser los grupos principales, adenovirus. O sea, estamos hablando de que hay un grupo de virus que son los que dan cuenta de esa fase principal o inicial de la vida que lleva a la muerte por procesos respiratorios. Después entonces aparecen lo que son los procesos bacterianos, como es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, está la moraxella. O sea, estamos hablando ahora de un grupo de bacterias, pero siempre en población pediátrica, en los primeros años tienden a ser los procesos virales lo más frecuentes. Si ustedes se fijan, mencioné el rinovirus, el coronavirus, pero no el coronavirus que ha estado de moda en estos días. Iba a entrar en eso, sino digo, ¿cómo usted me está hablando del coronavirus cuando estamos sorprendidos con esto que está ocurriendo con el coronavirus? Yo mismo no había oído un coronavirus y ahora lo oigo usted. ¿Es una variante diferente? Mire, lo primero que hay que decir es que los coronavirus son virus que se reconocen como causantes de enfermedad en el ser humano desde el 1967. Lo digo porque cuando surge este problema del coronavirus, el año pasado, 31 de diciembre de 2019, que se hace el anuncio por la Organización Mundial de la Salud de un nuevo coronavirus, todo el mundo entiende que es que antes no teníamos coronavirus y acaba de surgir. Nada menos cierto. Del 1967 se reconoce este grupo de virus que se conoce como coronavirus justamente porque cuando se mira en el microscopio electrónico uno se da cuenta que tiene forma de corona. ¿Cuál es la otra situación que tenemos con el coronavirus? Que hasta el 31 de diciembre del 2019 se conocían 6 tipos diferentes de coronavirus. Ahora, con este nuevo coronavirus o virus del Wuhan, como se conoce, o el nuevo coronavirus del 2019, aparece un 7º coronavirus. Los coronavirus son tan frecuentes como agentes respiratorios que hasta el 30% de todos los casos de resfriado común o gripe que usted ha padecido son causadas por 4 tipos diferentes de coronavirus, los cuales tienen letras y números que no vienen al caso. Sin embargo, hay que decir que ese coronavirus siempre ha provocado enfermedad respiratoria en los seres humanos y que a la fecha simplemente lo que se ha añadido es un 7º coronavirus como agente causal de enfermedad. ¿Qué pasa? Hemos mencionado 7. 4, que todo el mundo conoce desde hace muchísimo tiempo, que causan gripe o resfriado común, pero entonces hay 3 que son un poco más agresivos. Estamos hablando de virus que se asocian a mortalidad importante. Vamos a comenzar por el que inició el temor del coronavirus, que es el que conocemos como el SARS.
síndrome agudo respiratorio severo, Que también SARS. recibimos impacto de eso aquí. Claro, el SARS es un virus que tiene la particularidad que en el año 2002-2003 produjo un brote que también causó temor a nivel internacional y llevó a la muerte a cerca de 800 personas. Pero ¿qué pasa con el SARS? Es un virus que tiene una letalidad estimada de un 10%. Estamos hablando que de cada 10 personas que le daba la infección por este SARS, uno de cada 10 muere. uno se moría. Estamos hablando de altísima la letalidad, doctor. Extremadamente alta, porque estamos hablando de que somos 7.000 millones de personas. Sí. Si hubiéramos tenido un brote de SARS en todos los lugares del mundo, estaríamos hablando de 700 millones de fallecidos. Wow. Ese es uno de los problemas teóricos que existen con este tipo de virus. Millones. ¿No? Sí. Al día pero 700 millones. 700 sí, millones. 700 millones. El 1 serían 70. Ajá, entonces, el 10% es 700. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Eso es algo apocalíptico. Pero Wow. ¿qué pasa? Pasamos ahora a otro coronavirus del que no se habló mucho. Sin embargo, en la literatura médica está ahí, que es un coronavirus que se llama coronavirus del Medio Oeste, que es un coronavirus que afecta particularmente lo que es la península arábiga, que es donde está Arabia Saudita y esos países por ahí que hay mucho petróleo. ¿Qué pasa con este coronavirus? Bueno, que este es un coronavirus que se asocia más que nada a transmisión desde el camello al ser humano. Y la transmisión de humano a humano no es muy efectiva, razón por la cual los casos fueron 2 o 3. Sin embargo, ese coronavirus tiene una letalidad estimada, escuche esto, de un 30%. Wow. O sea que de cada 10 gente se mueren 3 por ese coronavirus. O sea que estamos hablando de que ese sí es un coronavirus. O sea, es el más letal de todo entonces. Es el más letal de todos los coronavirus que tenemos aún no hasta la fecha. tan progresivo la expansión. Aún la transmisibilidad no es tan fácil, pero teóricamente ese sí pudiera ser un problema importante. Porque ya estaríamos hablando de 7.000 millones de personas. Si abarca el mundo entero, estaríamos hablando de 2.100 millones de personas que mueren. Entonces, ¿qué pasa? Por último, tenemos este coronavirus. Cuando mueren y letalidad, lógicamente que se cálculo está sobre la base, doctor, de todo el mundo, de que todo el mundo se infecta. Independientemente de lo que se haga, el 30% de la estadística ha dicho que mueren como quiera, sí, aunque se haga lo que sea sobre esos casos. Se haga lo que sea, porque el problema es que a la fecha no tenemos tratamiento. No hay ningún tratamiento. Ni tenemos vacunas contra ninguno de los coronavirus, ni contra los que he mencionado anteriormente, ni contra el nuevo coronavirus de Wuhan o el coronavirus del 2019. No existe tratamiento contra ninguno. Independientemente de que vemos todos los días como los titulares de periódicos aparecen, se está estudiando un nuevo medicamento, los antirretrovirales eso es parte de crear ciertas expectativas también de tranquilidad. Claro que sí. Porque tampoco se le va a dejar a la opinión pública en sentido general, habiendo tanto dinero invertido en guerra y en cosas, que ante un inminente, vamos a decir, una inminente situación como esta que está provocando ya daños no solamente de salud, sino económico, social y de todo tipo, hay que llevar algún tipo de tranquilidad. Mire, la última parte que voy a decir es que este coronavirus a la fecha tiene una letalidad estimada, o sea, una cantidad de personas que mueren cuando infectan de un 2 a un 3%. O sea, estamos hablando de que en este caso, de cada 100 personas que infectan, se supone que 2 o 3 van a fallecer. Es una letalidad un poco baja comparada con los demás. No es que no es una letalidad importante, no es que no sea importante. Lo que pasa es que comparada con los otros, es una letalidad un poco menos importante en comparación. Pero ¿qué ocurre? Hay algunas personas que hablan que esa letalidad pudiera estar un poquitito incrementada porque hay personas que cuando se infectan por el coronavirus quizás no van a presentar todas las manifestaciones como que para que las personas se preocupen, sino que se habla que una persona puede hacer una infección por el coronavirus y simplemente sentirse cansado, sentirse mal, y quizá el número de casos que tenemos, que ya a la fecha a nivel internacional superan las decenas de miles. Estamos hablando de que se habla de que esas personas que están afectadas, hay muchas que no se contabilizaron porque ni siquiera recibieron atención médica, porque esas personas no se sintieron tan mal como para tener que buscar asistencia de un profesional de la salud, que es una de las situaciones hoy en día que se conoce. En cuanto al número de fallecidos, ya sabemos que son cientos de fallecidos que existen en todas partes del mundo. Ya se reconoció que falleció una persona en Filipinas, ya se reconoce... Hay algunos en Estados Unidos ya. Ya se reconoce transmisión de casos de coronavirus de persona a persona fuera de territorio chino. Y hay que decir que siempre me preguntan, Balcácer, ¿qué tan probable es que llegue el coronavirus a la República Dominicana? Y yo le digo, bueno, ya en Cuba se están investigando casos. En la ciudad de Nueva York ya se están investigando casos.
Ya en América Latina hay casos que se están descartando también en otros países, Perú, Colombia, Brasil. O sea que estamos hablando de que en todas partes del mundo ya se están investigando casos. ¿Qué dice que la República Dominicana, que es un país eminentemente turístico, un país que recibe vuelos de muchos sitios, que sirve como transbordo también para otros países, para otros lugares, ¿por qué razón la República Dominicana no habría de recibir un caso de coronavirus? O sea, que realmente lo que estamos es esperando cuándo sería el momento de la llegada de este agente patógeno. Doctor, ante ese panorama dramático, aunque uno no quiera preocupar aún más de lo que puede estar preocupado la población, le hago la siguiente pregunta. Cuando se siente o cuando llega el virus a determinadas personas, los síntomas son múltiples. Hay un síntoma característico que te dice inmediatamente eso es coronavirus. Y segundo, juega un papel importante que la detención del síntoma rápidamente pueda disminuir la letalidad, o ya cuando tú tienes el virus cae dentro del porcentaje de letalidad establecido. Mire, son muchas preguntas juntas, pero vamos a iniciar. Lo primero es que las manifestaciones clínicas del coronavirus no se pueden diferenciar de una gripe. Usted inicia con un cuadro de me siento cansado, me duele el cuerpo, me siento el cuerpo cortado, como decimos los dominicanos. Las articulaciones que te duelen. Exactamente, me duele la espalda, la cabeza, me siento sin ánimo de hacer nada. Posteriormente inicia lo que es el lagrimeo, los estornudos, la tos y una fiebre que generalmente ronda los 38.5 grados centígrados. No es una fiebre tampoco extremadamente alta. Esa persona puede llegar a dos momentos. A un momento en el cual el virus simplemente desaparece y la persona se sana porque su sistema inmunológico tuvo una respuesta lo suficientemente adecuada para usted curarse. O puede tomar el otro propio camino. Sistema inmunológico lo el resuelve. propio sistema inmunológico hace que el proceso desaparezca. Pero hay otro porcentaje que el cuadro viral entonces produce afección pulmonar. Se inflaman los pulmones, el sistema inmunológico no puede detener la progresión del virus y puede aparecer fallo a nivel del riñón, y este paciente entonces puede necesitar lo que se conoce como ventilación mecánica o un respirador, y esa persona entonces se le da soporte y él mantiene entonces una pelea entre el virus y su sistema inmunológico para ver quién gana. En el 3% de los casos, como dijimos, esa persona va a perder esa pelea, y en el 97% de los casos va a salir sin ningún tipo de inconveniente, a pesar de que pudiera quedar con algunas secuelas, pero esa persona va a sobrevivir. El problema es que no importa qué tan rápido se haga la detección de la infección por el virus del coronavirus, para la persona que lo padece, no importa, porque no existe tratamiento. Entonces, al no tener tratamiento, usted simplemente va a tener que esperar si esa persona va a tomar el camino de curar o el camino de presentar un proceso severo. ¿Dónde está la importancia de detectar el caso del coronavirus rápido? En que de esa manera usted puede proteger a todas las personas que están en el entorno. Porque esa persona que tiene la infección por el coronavirus, mientras más rápido usted los retira de la población, menor cantidad de personas ese individuo tiene la capacidad de infectar. Se estima hoy en día que una persona con el coronavirus va a infectar de 2 a 3 personas mínimo en el entorno. Por eso es importante hacer el diagnóstico rápido para poder aislar a esa persona. Una pregunta, doctor. Inmediatamente se adquiere el virus y el adquiriente tiene la suerte del 97% de que no es afectado de manera letal. ¿Puede readquirirlo de nuevo? ¿Puede y al otro caso? Y en el caso también del que no tiene la suerte, el que es contagiado, ¿es una sola vez o puede ser un proceso que se puede repetir? Mire, se supone que si la persona curó, su organismo fue capaz de generar una respuesta inmunológica adecuada para frenar el proceso. Y a la fecha, recordar que lo que tenemos son unos meses en contacto con este virus. No sabemos cuál es la duración total de esas defensas que se formaron. Pero teóricamente esa persona va a estar cubierta por un periodo de tiempo. Quizás sus defensas bajen en algún momento o simplemente se quede con inmunidad para toda la vida. Pero repito, lo que tenemos son meses
conociendo este virus, hay que esperar que pase más tiempo para saber que esas defensas que formaste, que permitieron que te curaras, si te van a defender para toda la vida o si simplemente después de 1, 2, 3, 4, 5 años, tus defensas van a caer y tú vas a volver a ser susceptible a enfrentar, a padecer el proceso. ¿Por qué es importante eso? Porque el problema es que como este es un coronavirus nuevo, teóricamente nadie tiene defensa contra el coronavirus. O sea que cualquier persona que entre en contacto con el virus es susceptible, o sea, puede padecer el proceso infeccioso porque no lo habíamos tenido. Y los ejemplos los tenemos a simple vista. Aquí en República Dominicana no habíamos tenido Zika nunca. Cuando llegó el virus del Zika, ¿qué ocurrió? Miles de personas padecieron Zika. Muchísima gente colorada, con los ojos llenos de rojo y fiebre elevada. Otro caso, chikungunya. No habíamos tenido chikungunya en República Dominicana de hacía 100 años. ¿Qué ocurrió cuando llegó la chikungunya? ¿Y existía hace 100 años? Claro que sí, pero no había llegado a territorio dominicano. ¿Qué ocurrió cuando llegó la chikungunya a República Dominicana? El reguero de gente con dolores articulares. ¿Incluyéndome a mí? El reguero de personas con erupción en el cuerpo. Las personas presentando fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que cuando una enfermedad no está presente en un lugar, hace que todo el que está cerca sea susceptible, sea vulnerable. Claro, siempre hay personas que por alguna razón que se desconocen, tienen un sistema inmunológico con una capacidad de defenderlo increíble. Estamos hablando que aún el ébola, que en algunos momentos, en algunos brotes, ha tenido una letalidad hasta de un 40 a un 60%, hay personas que se infectan con el ébola y no le pasa absolutamente nada, porque por el proceso evolutivo, aparentemente, la naturaleza ha permitido que queden siempre 2 o 3 personas por ahí que se puedan defender de casi todo. Doctor, usted mencionó al principio que hay tipos de enfermedades contagiosas, de virus, que se generan principalmente por regiones geográficas. Y habló del caso de la transmisión por la vía del camello. Estamos hablando de un coronavirus que todo el mundo ya tiene identificado que sale de China. ¿Es realmente así? Porque hemos visto contradicciones en incluso científicos que han hablado que no es cierto que eso vino de la alimentación de que, no sé qué cosa, de murciélago o de qué otra cosa, y han dicho que fue desarrollado quizás en un laboratorio. En un programa de desarrollo de laboratorio. ¿Cuál es la realidad, por lo menos la que usted tenga desde el punto de vista científico en la mano, que podamos decirle a nuestro público televidente? Ok, me detengo. Hay que decir 2 cosas. Nunca se puede descartar nada, pero a la fecha lo que parece es que es un virus que ha pasado desde el murciélago al ser humano. Si hay un huésped intermedio, que si una culebra, que si un pollo, eso es lo de menos. Este coronavirus del 2019 de Wuhan es un virus que se conocía desde hace un tiempo atrás. Se sabía que el murciélago tenía la capacidad de portarlo sin la necesidad de enfermar. ¿Qué pasó? El ser humano ha ido agrediendo territorio en el cual no visitaba habitualmente, ha ido penetrando a las zonas selváticas, ha ido dañando el ecosistema y algunos animales simplemente para sobrevivir se mantienen en la periferia donde está el ser humano. Este virus se estima que pasó del murciélago al hombre, igual que como lo han hecho otros virus. El virus del ébola, que ya lo mencioné, que también lo transmite el murciélago, la gripe aviar, la gripe porcina, la rabia. Estamos hablando de que virus hay muchísimos que han pasado, de los animales al hombre, hasta el virus de inmunodeficiencia humana. Se estima que pasó de un simio al ser humano. Wow. O sea que estamos hablando de que se sabe que desde siempre han pasado virus de los animales al hombre. Que sí es cierto que todavía existe lo que se conoce como el bioterrorismo o lo que se conoce como la manipulación de partículas virales sin causas muy claras, es cierto. Ejemplo, y es la primera vez que lo digo en un programa. La viruela desapareció como enfermedad en el mundo, pero todavía existe virus de la viruela que está guardado en varios laboratorios, incluyendo en Siberia, incluyendo en los Estados Unidos. Han ocurrido casos de viruela, pero han sido errores de laboratorio. Y eso está documentado, ustedes lo pueden buscar en cualquier sitio. Han ocurrido casos de viruela
por errores de laboratorio, pero se ha contenido el proceso. Que si esto fue creado en un laboratorio es muy poco probable. Sin embargo, repito, las teorías de conspiración están ahí. Las personas lo dicen de que los antirretrovirales trabajan contra ese coronavirus porque fue creado en un laboratorio. Pues permítame decirle que en el 2002-2003 se comprobó que algunos antirretrovirales trabajaban contra el coronavirus que conocíamos como el SARS. Este virus comparte un 80% del material genético del SARS, lo que quiere dejar dicho que no llama la atención que medicamentos que ya trabajaban contra el coronavirus trabajen contra este. O sea que estamos hablando de que no podemos descartar, porque yo no soy papá Dios ni lo sé todo, pero realmente no parece ser el hecho de que haya sido creado en un laboratorio, sino simplemente una muestra más de la agresión al medio ambiente, el avance del ser humano y el paso de procesos infecciosos que se mantenían aislados del ser humano. Ahora simplemente estamos pagando las consecuencias. El ébola, el Zika y la chikungunya eran enfermedades que la conocíamos desde hacía muchísimo tiempo, pero la transmisión era más que nada dada dentro de ambientes selváticos. A la fecha, justamente, agrediendo el medio ambiente, nos hemos encontrado con todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de apenas unos pocos minutos y continuar esta interesantísima conversación. Ya hemos agotado en los primeros minutos aspectos relevantes y que a nosotros particularmente, y estoy seguro que también a nuestro público televidente, han arrojado información preponderante en qué es lo que está ocurriendo, y no solamente con el tema actual, sino con todo lo que envuelve la parte de infectología. Vamos a continuar después de otra pausa con aspectos fundamentales que el doctor, estoy seguro, por la forma tan clara y tan precisa y tan didáctica como ha venido expresando cada uno de sus planteamientos, nos va a traer luz en cuanto a que de qué manera vamos a enfrentar esto aquí en República Dominicana, qué proceso requiere para lograr los antivirus que podamos lograr, en qué tiempo, si es posible o si no tiene tiempo, después de nuestra primera pausa.